Saludos país, muchas bendiciones para todos, para todas. Aquí se inicia Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. El país siempre enredado en el debate político, en la crisis social, política, económica, institucional. Son las cosas de estos tiempos. Jóvenes, todos muy ligados a Marcha Verde, entre ellos Jonathan Liriano, un gran joven comunicador, Franiel Genao, Natalia Mármol, Jaime Rodríguez, Heidi Adón Vargas e Ico Abreu, forman un movimiento político denominado Bien Común. Y entonces ya esto sí que le echa mucha agua al sancocho de Marcha Verde, porque todos estos rostros han sido muy emblemáticos en el movimiento de los verdes y ahora cogen un camino político que de alguna manera es partidario, aunque lo niegan, pero es una expresión política para la participación electoral. Para mí es lamentable porque Marcha Verde marcó un hito importante en la lucha social en la República Dominicana contra la corrupción, contra la impunidad. Y todos estos rostros, los 6 que veo acá, fueron rostros emblemáticos de Marcha Verde. Parecería que esto es el fin de Marcha Verde, en el sentido de que entraría en una crisis o en una división real. Ellos dicen que no van a presentar candidatura propia a la presidencia de la República, pero que pudieran eventualmente asumir algunos de los rostros de ellos que puedan tener un liderazgo fuerte o importante o influyente en una que otra comunidad, pudieran asumir una candidatura, no importa con cuál partido, no importa con cuál partido, siempre que coincidan con ellos en planteamientos fundamentales. A mí bueno, además ellos mencionan 2 nombres, el de Guillermo Moreno y Minuta Vares Mirabal, pero estando ahí Heidi Adón, yo sé que la cosa no va por ahí, en lo que a ella respecta, ni por Guillermo Moreno ni por Minuta Vares Mirabal. Ella apuntaría más hacia el Frente Amplio, pero bueno, son de las cosas. Hace falta, por supuesto, que los jóvenes se empoderen de la política en la República Dominicana y marquen un rumbo distinto. Sin juventud no hay cambio, no hay cambios sociales sustanciales, porque solo la juventud puede marcar un momento o un proceso de ruptura, cualquiera de los dos, o el proceso o el momento. Una cosa no contradice la otra. Sin juventud no hay ruptura, sin juventud no hay cambio de alguna manera radical, no hay manera. Ya veremos, los días por venir van a aclarar los nublados de estos momentos. Bien Común es un nuevo partido, no es un nuevo partido político, pero no deja de serlo, porque Bien Común, encabezado por estos jóvenes, todos jóvenes muy sinceros, muy honestos, muy comprometidos con la patria, no deja dicho otra cosa. Ellos son políticos, algunos de ellos con militancia partidaria, pero en el fondo todos son políticos en tanto intervienen en la discusión de temas políticos y muy crudos, como es el tema de la corrupción y de la impunidad y la lucha. Bueno, además tienen el discurso de cárcel para los corruptos. Pero bueno, ahí van las cosas. Luis Abinader dice: estoy abierto a discutir una gran propuesta nacional por el cambio. Dice Luis Abinader. Dice que no hay ninguna prioridad en la lucha contra la delincuencia y la corrupción. Desde el gobierno, por supuesto. Dice que en un gobierno suyo priorizaría atacar la delincuencia, atacarla y disminuirla en un 50% en 2 años. Eso es discurso, El crecimiento ha llegado a un grupito, lo que aquí hemos dicho siempre. Eso dice Luis Abinader. Dice Luis Abinader: nosotros vamos a tener en las próximas elecciones más partidos unidos y sectores sociales aliados que en el 2016. Yo le digo a muchos amigos y amigas de la oposición: yo no soy perfecto,
pero lo que llega el Mesías, aquí estoy yo, dice Luis Abinader. Sin embargo, Donald Trump dice, hay que sacar a Maduro y la gente que se alinee contra Maduro. Y eso fue en la mañana de un día cualquiera de la semana pasada. Y en la tarde el PRM de Luis Abinader le pidió al gobierno de Danilo Medina que arreciara el no contra Maduro, interviniendo en la soberanía de otro estado, de otra nación. Una declaración penosa del PRM, cuando la gente o un partido político no tiene una propuesta mínimamente atractiva o sana o saludable o con criterio de independencia, es mejor que se calle y que no haga ninguna propuesta o que no haga ningún planteamiento. Eso del PRM, pedirle al gobierno que reconozca a Maduro y que reconozca entonces al Guaidó, que no fue electo por nadie, fue un discurso y una propuesta muy penosa, sobre todo viniendo de una institución política que de alguna manera es la continuidad del PRD de Peña Gómez, y Peña Gómez con aquella visión internacional y de solidaridad y de aquellos vínculos con Venezuela. Fue muy penoso aquello. Se va Luis Abinader a desligar de ese pronunciamiento del PRM. ¿Quién hizo en nombre del PRM el pronunciamiento como tal? Paliza, Carolina, o Hipólito o Luis Abinader. Porque en la práctica, ahí en el PRM hay 5 voceros, y a veces 6, si sumamos a Tori Raful. Porque es vocero de alguna manera Hipólito Mejía, y lo es Luis Abinader, en tanto líderes o cabezas de 2 tendencias fundamentales en el PRM, o las únicas 2 tendencias o grupos. Y vocera puede ser Carolina Mejía como secretaria general, y vocero puede ser Paliza como presidente del partido, pero igual vocero puede ser Roberto Fulcar como vocero de Luis Abinader. Ahí cualquier cosa pasa, y en cualquier momento el loco se suelta en el PRM. Mientras tanto, él dice que está abierto a discutir una gran propuesta nacional por el cambio. ¿Qué cambio puede representar Luis Abinader? ¿Qué cambio puede representar el PRM? No sé. Corrupción e impunidad. Es un tema que está ahí. ¿Hasta dónde el PRM puede atacar la corrupción? ¿Qué hacen sus legisladores, sus representantes en el Congreso Nacional? ¿O qué hacen en las alcaldías donde ellos dominan? ¿Qué es lo que ocurre en esos espacios donde ellos tienen una gran presencia? ¿Se diferencian sus dirigentes en esos espacios del tema de la corrupción y de la impunidad? Sea usted, amigo televidente, el jurado. Han renunciado a lo del PRM, el barrilito, a los privilegios, a la prebenda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Paliza dijo algo, un poco tarde, pero lo dijo. Hay que ver qué ha pasado después de eso con el tema de Paliza. Si de verdad renunció a los privilegios en la Cámara Alta, que de alta no tiene nada. Aquí le llaman Senado, a veces le llaman Cámara Alta, pero de alta no tiene nada porque es una Cámara muy baja. Y la baja está bien baja, sobre todo en la parte ética, ¿no? Bueno, son así de los elementos que en términos de la política nacional traen los periódicos en su primera plana. Y aquí con don Juan Francisco de la Rosa para comentar de estas cosas y de otras más que están ahí en el día a día y que no son nuevas porque son temas tan viejos como la propia República Dominicana. La corrupción es tan vieja como el nacimiento de la República. La impunidad es tan vieja como el nacimiento de la República. Y el transfugismo es tan viejo como la fundación de la República. Porque acaso, ¿qué hacía Francisco de Rosario Sánchez si no era un tránsfuga? Porque en una ocasión estaba con los trinitarios y con Duarte. Después estaba con Santana, después con Manuel Jiménez y después estaba con Buenaventura Báez. A Juan Francisco y a Jacinto no les gusta que yo hable de estas cosas. Y por supuesto mucho menos a Johnny Guerrero. Pero hay que leerse la historia, los saltos que la gente da. O el propio Mella estaba con Duarte y los trinitarios. El hombre del trabucazo. Lo mandan al exilio, so pena de ser fusilado sin pisa suelo dominicano. Y después que regresa, está con Manuel Jiménez. Después está con Báez, después está con Santana. Santana lo manda a España a buscar la anexión. Esa es la historia de la República. Quizás por eso Lili dijo,
no me muevan el altar porque se me caen todos los santos. Don Juan Francisco, yo he venido un poco ácido hoy. Muchas gracias, pero muy Alfonso. ácido. Muchas gracias a nuestros televidentes que cada día están ahí dispuestos para escuchar y para compartir con nosotros todas las opiniones que vierten aquí. En el orden histórico hay muchas cosas que están documentadas y uno no puede, sí se pueden rebatir, porque a veces se rebaten ideas, aunque no haya fundamento para ello, pero los hechos históricos están ahí. Pero con relación a los yerros del PRM, yo me remito a dos opiniones que han sido bien pensadas. La primera es un artículo de Rafael Chalhub Mejía en el periódico El Día, en donde este veterano de la política nacional hace unos señalamientos y demuestra que el PRM, en lo que tiene que ver con el problema de Venezuela, está dando saltos e inclusive cerrándose la posibilidad en el país de que organizaciones políticas con una trayectoria conocida se identifiquen con este partido. Lo propio hizo otro hombre, digamos, con una historia política común al Chalhub Mejía, que fue el Bacho. Hizo un trabajo en donde demuestra que el PRM también se fue de bruces al desesperarse y por estar bien con el poderoso, con los Estados Unidos, pues se han identificado, después que nosotros tuvimos un papel tan preponderante convocando a las partes venezolanas para que lleguen a un entendimiento, esa patria a la que nosotros debemos tanto desde los días difíciles del fundador de la República, que vivió allí por muchos años. Luego, durante la tiranía trujillista, la tierra, el lar de Venezuela, fue una apertura para recibir a todas esas voces disidentes y perseguidas por Rafael Leonidas Trujillo Molina. Allí estuvo Juan Bosch, Pedro Mir, Juan Isidro Jiménez Grullón y una cantera de dominicanos. Nosotros, los dominicanos, 2 veces humillados por el imperio norteamericano, no nos luce cuando vemos que hay posibilidad de que una nación hermana sea atropellada, ser nosotros los primeros a irnos del lado del más fuerte. Juan Francisco, mire, el voto de la República Dominicana condenando a Nicolás Maduro por alinearse con el imperio es un voto infame, es un voto penoso, es un voto ofensivo al pueblo dominicano. Y es un voto que refleja, que expresa la escasa visión del gobierno y la irresponsabilidad internacional del gobierno y la poca palabra del gobierno. Y todo esto que le cuento o que le digo es por lo siguiente. La oposición venezolana le pidió al gobierno venezolano que adelantara las elecciones que correspondían al mes de diciembre pasado. Y el gobierno, en una actitud de buscar solución a la crisis, a los problemas, a la divergencia, se reúne con la oposición y acuerdan celebrarla en el mes de mayo pasado. El proceso electoral se da. Una parte de la oposición llama a la abstención, dice que no va a ir a las elecciones con las reglas de juego o con el gobierno. Otra parte concurre al proceso. Henry Falcón, uno de los hombres clave de la oposición en aquel momento, concurre al proceso y saca casi 2 millones de votos, 1.995.000 votos.
para ser más exacto, 1.995.384 votos. Le faltaron apenas 636 votos para llegar a 2 millones de votos. 4.664 millones de votos. Otro candidato saca 1 millón y pico de votos. Entre los dos casi llegan a 4 millones de votos. Dos de la oposición. Y el gobierno obtuvo, Nicolás Maduro, 6 millones de votos y un alguito. Bien, se dan las elecciones. Pero ahí está planteado el cuadro de que si la oposición se une en Venezuela, le ganan al gobierno. Primer dato. La desunión de la oposición en Venezuela. Lo propio pasa aquí. Que todos se quejan del gobierno pero no se ponen de acuerdo. Siempre hay 13 o 14 candidatos. Y así no se llega a Roma. Por el primer elemento. Segundo, pasan las elecciones. Sigue la oposición que no concurrió a las elecciones en la discusión frente al gobierno y el desafío frente al gobierno. Se establece una mesa de diálogo. Empiezan a dialogar. Vienen a la República Dominicana a dialogar. Y el gobierno dominicano con Danilo Medina es el mediador a través de la Cancillería, pero en un momento dado Danilo Medina asumió él personalmente la conducción del diálogo entre gobierno y oposición venezolana. ¿Qué significa esto? Que el gobierno reconoce al gobierno de Nicolás Maduro como el gobierno legítimo. Estamos hablando de un momento postelectoral en Venezuela. Entonces, llegan a un acuerdo. Cuando ya están para firmarlo y Danilo va a Cancillería para estar presente como testigo en la firma del acuerdo entre oposición y gobierno, hay una llamada de Estados Unidos vía Uribe, el de Colombia. Uribe es vinculado al narco en Colombia. Y además el hombre de lo falso positivo. El hombre de horca y cuchillo. El que mandó incluso a asesinar a Narciso aquí. Y Uribe llama. Incidente en el proceso. No firmen. Eso es el mismo día que están supuestos a firmar. Y Danilo Medina se queda en Cancillería como testigo para observar la firma del acuerdo. ¿Cómo es que ahora Danilo Medina ordena a Gedeón de los Santos, el embajador de República Dominicana, a que desconozca al gobierno de Maduro y reconozca a un señor llamado Guaidó? Por eso digo, es un voto infame, es un voto pobre, es un voto irresponsable. Y en materia de política internacional, somos una especie de hazme reír. Porque hay que ser coherente en la vida. Si usted fue interlocutor y recibió como interlocutor válido al gobierno de Nicolás Maduro, ¿cómo ahora usted sale con esta sandeces? Porque Donald Trump dijo y pidió que desconocieran al gobierno venezolano. Pero por Dios, es un voto infame, pobre, irresponsable. Si usted quiere, yo le digo más, es un voto de charlatanes, es un voto charlatanes. Y yo no tengo ninguna simpatía con Nicolás Maduro. Ahora, frente al imperio, como decía el Che, al imperialismo ni un tantito así. Es lamentable, sí, porque eso nos pone a nosotros en una situación incómoda a nivel internacional. Sin embargo, hubo un momento que nosotros teníamos dos posiciones y al final tuvimos que prácticamente, se dice que el presidente Danilo, por las negociaciones que la República ha estado haciendo con China, quiere ser simpático con los Estados Unidos para mantenerse frío y que vean que somos leal a las políticas americanas, pero que eso frente a las demás naciones nos hace que nos vean como un país en este momento sin una posición internacional definida. Estamos bregando de una manera oportunista, ver lo más que se puede
sacar de un lado o de otro. Y cuando se actúa así, entonces los demás no respetan, porque el que quiere que lo respeten, primero tiene que respetarse a sí mismo. Y la República en política internacional anda así, como un barco que no tiene timón, Alfonso. Mira, hasta el punto que para mí, pero se tiene que mencionar a Leonel Fernández. Leonel dice que es ilegítimo la proclamación que hizo el señor Guaidó. Y ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán, calificó como intervención que gobiernos de otros países reconozcan un presidente distinto al que ha elegido el pueblo venezolano. Esa es una posición bochista. Y yo diría que, sin reírme, porque yo me estoy riendo, que en este momento yo coincido con Leonel Fernández. Y con Alejandrina. Que hay que buscar una solución negociada en Venezuela para evitar lo que hicieron los americanos aquí en el 65. Se mataron más de 5.000 personas. Eso dijo el Papa ahora en Panamá. Bueno, lo dijo con otra palabra. Orando. No, dijo el Papa, es urgente buscar una solución por el diálogo en Venezuela. No, yo pensé que dije que maten tanta gente como mataron aquí. Es lo que yo estoy diciendo. No, el Papa ha pedido una solución urgente en Venezuela por el diálogo. No, y dijo que estando yo en Panamá he pensado mucho en Venezuela, porque lo que está ocurriendo en Venezuela hoy es para que nos preocupemos todos, y más yo que vengo de una provincia donde el símbolo de San Juan de la Maguana, perseguido por los americanos, fue atrapado en una loma, matado y bajado en una yagua, y pasearlo por el pueblo para meterle miedo. ¿A quién usted se refiere? Liborio Mateo. A Liborio Mateo. Entonces a mí usted no me puede venir porque yo tengo mi posición muy definida. En el periodo 16 al 24 aquí cogieron y jugaron a Américo Lugo, cogieron y jugaron al poeta Fabio Fiallo. El libro, El derrumbe de este autor, Federico García Gómez, fue buscado y quemado, porque es una posición digna la que expresa ese libro en contra del imperialismo. Don Américo Lugo no le reconoció autoridad a ese gobierno militar de ocupación y dijo, no me pueden juzgar. No, y ahí, perdón al teólogo de nosotros, porque Américo Lugo se asemejó a Jesús, no habló cuando lo juzgaron, porque él no le conocía autoridad. Eso fue lo que le dije. Sí, pero yo he hecho un símil y del que me he disculpado, porque ahorita me comen. ¿Por qué usted le pide disculpa al teólogo? No, porque Américo Lugo se imitó a Jesús, se quedó callado, no respondió preguntas. Ahora le están pidiendo a Nicolás Maduro que convoque nuevas elecciones. Pero por Dios, ¿y cuántas elecciones que el chavismo tiene que organizar en Venezuela? Porque ninguna la aceptan y todas las ganan. Hasta Jimmy Carter dijo que el sistema electoral de Venezuela es el más democrático de la bolita del mundo. Y estuvo allí con su equipo de observador. Querían elecciones adelantadas. Maduro y los chavistas la adelantaron para mayo pasado. Una parte de la oposición llamó a abstenerse, a no votar. Otra parte concurrió. Dos de los candidatos que concurrieron sacaron cerca de 4 millones de votos. Y Maduro apenas obtuvo 6 millones y un tantito. Es decir, si la oposición en Venezuela se une, derrotan el chavismo. Pero no se unen. Es como Balaguer, que aquí ganaba con el 16% del padrón electoral. Era un fraude siempre. Bueno, el 52% y el 60% no iba a las urnas. No iba a votar. De los que votaban, Balaguer sacaba el 16%, la mayoría relativa. Y ganaba. Pero cuando usted computa la cantidad de votantes registrados, es decir, el padrón electoral, y los votos que Balaguer obtenía en unas elecciones, era el 16%.
y ganaba. ¿Por qué? Juan Bosch y Peña Gómez divididos, y la izquierda cada quien por su rumbo, en disgusto permanente, y otra franja de la derecha también por su parte. Para algunos también para negociar con Balaguer, o mandado por Balaguer a presentar candidaturas para dividir los votos. O en el 74, cuando la oposición no concurrió al proceso electoral, Balaguer mandó a que la Jara Burgos presentara una candidatura. ¿Usted se acuerda de eso? Qué feo está Teníamos yo 14 años, usted 16. Qué feo está la Jara Burgos ante la historia, porque todas esas cosas va a haber que escribirlas. Estaba ahí para justificar siempre vagabundería. Para justificar a Balaguer. El PDP era que se llamaba la entelequia de él. La organización política. Pero yo creo que eso existe todavía. Claro, anda ahí haciendo vagabundería. Alguien debe tener esa franquicia para negociar. Aquí hay mucho negociar. En eso la ley, esta ley que ha sido tan combatida, la ley que se hizo en estos días. La ley de partido. Exacto. Tiene una política, una línea en contra de esos grupúsculos que en cierta medida yo... Sí, pero ahí se van los más y los cimarrones. También, desgraciadamente. Porque es una ley hecha a la medida de los dos grandes partidos. Y le dejan un poquito de tela a los reformistas para que se hagan por lo menos un t-shirt. Bueno, hay... un traje completo, pero un t-shirt. O quizás un pantalón corto para que cubra la vergüenza. Hay varias instancias que apoderan el Tribunal Constitucional, y es posible que por esa vía haya algunas cosas que sean enmendadas. No van a enmendar nada, Juan Francisco. Enmendemos aquí nuestro discurso y vayamos a una pausa. Nuestro discurso en función del tiempo, porque nos pasamos del tiempo, ¿eh? Okay. Vamos a una brevísima pausa y de regreso seguimos con más aquí con Juan Francisco de la Rosa. 100% al natural, conservando así toda su exquisitez para deleitar con su sabor los más exigentes gustos de quienes saben de café. Café Criollo Don Miolán, para degustar en cualquier momento. Búsquelo en sus presentaciones de 1 libra, media libra, 400 gramos, 200 gramos y en su cómodo sobrecito de 0.5 onzas por tan solo 10 pesitos. Café Criollo Don Miolán, de venta.